Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La victoria ya nos las dio nuestro Salvador. Nos las dio, hermanos, precisamente cuando venció a la muerte, y así, hermanos, el enemigo de nuestras almas está vencido. Cuando habiendo escuchado las palabras de salvación, rehusamos voluntariamente el perdón de nuestros pecados y la vida que Cristo nos ofrece. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Bien, hermanos, vamos a dar lectura en 1 Corintios 15, del 1 al 23. Les voy a invitar para que puedan abrir las Sagradas Escrituras en 1 Corintios, para poder considerar este tema, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, del 1 al 23. 15 del 1 al 23. Cuando estén preparados, hermanos, ¿pueden dar gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Y damos lectura a la palabra de Dios de la siguiente manera, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, si usted se ha dado cuenta en la lectura que nosotros acabamos de hacer, encontramos completo cómo nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz y murió por nosotros, pero dice, al tercer día resucitó. Y se le apareció, dice, a 500 personas, y se le apareció a María Magdalena, también ya lo leímos hace un momento cuando iniciamos la alabanza, también pudimos dar lectura en San Mateo, en San Marcos. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario para usted y para mí, así como dice esta parte, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenemos la palabra, es decir, si nosotros creemos en nuestro corazón con mucha seguridad que Cristo vive, que Cristo reina, somos salvos. Den gloria a Dios aquellos que están seguros que Cristo vive. Amén, aleluya. Y esto no es nuevo, hermanos. Esta palabra no es nueva. Nosotros la hemos escuchado muchas veces, ¿es verdad?
Sin embargo, dice seguido de esto, si no creísteis en vano, dice. Sí, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra, hermanos? Porque es necesario para mí y para usted que la convicción y que cuando nosotros entonamos un Cristo vivo llevo en mi pecho, sea algo verdadero, sea algo auténtico. Porque dice la palabra de Dios, si no creísteis en vano. ¿Por qué dice creísteis en vano? Oye, pero si yo creo, ¿por qué voy a estar creyendo en vano si yo creo que Cristo vive? Sin embargo, hermanos, una parte de la escritura también dice que Satanás también cree y tiembla. ¿Sí se acuerdan de esta? Yo de la cita no me puedo acordar, pero sí dice la palabra de Dios, creen y tiemblan los demonios, ¿sí? Entonces, hermanos, para mí y para usted es necesario que nos analicemos, ¿sí? Que podamos mirar hacia nosotros, no mirar hacia el hermano, hacia la hermana y decir, así no se cree, así como él está viviendo no es. No, mirarnos a cada uno de nosotros y saber si en verdad creemos que Cristo vive. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un cristiano o una persona que verdaderamente cree que el Señor Jesucristo resucitó, es una persona que vive agradablemente delante de aquel que vive. Por eso yo en esta mañana, de manera personal y de manera muy personal, ustedes se van a analizar. Yo, de manera muy personal, verdaderamente creo que Cristo vive. O simplemente digo, pues sí, la historia así lo marca, ¿no? Porque también ustedes saben que para todo el mundo hay un antes y un después, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque no, por más que todas las personas, o muchas personas, o muchos filósofos quisieran derrumbar esto que verdaderamente ha sucedido, que Cristo resucitó, no han podido. Porque verdaderamente Cristo vino a este mundo a dar salvación. Y nadie lo puede evitar. Y nadie con muchas filosofías y nadie con muchos estudios que quiera realizar acerca de este hecho no ha podido desmentir esto, hermanos, porque esto es una realidad, esta es una realidad grande. Pero en esta mañana, hermanas y hermanos, el propósito es este. Yo creo que Cristo vive. Si alguien le pregunta a usted, bueno, si preguntamos allá afuera, porque yo creo que en muchas iglesias, en muchos lugares en este momento, están llevando igual a cabo un culto especial de conmemoración de la resurrección de Cristo. Si no es que lo hicieron a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, ya llevaron a cabo ese culto conmemorativo. Y muchas personas creen. Sin embargo, hermanos, el creer va más allá de solamente decir, sí, yo creo que Cristo vive, a mí me lo han enseñado desde pequeño. Va más allá, hermanos, es amar a Dios, ¿sí? Es amar a Cristo. El creer, hermanos, nos lleva a un cambio verdadero. Así, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo nos mostró su amor el día viernes, veíamos las 7 palabras, hermanos, ¿sí? Cómo nos daba ejemplo de todo. En cada palabra nuestro Señor Jesucristo nos daba ejemplo, ¿sí? Así nosotros también, hermanos, debemos procurar todos los días, pues, reflejar que verdaderamente estamos creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora bien, hermanos, no sé si ustedes saben, pero hay muchas historias, hay muchas cosas. Para empezar, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, los judíos se inventaron una historia, porque el cuerpo ya no estaba en la tumba. ¿Ustedes saben qué historia fue esa? Sí, esa es la primera historia o la primera mentira, sí, que dijeron del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que sus discípulos habían ido a robar el cuerpo, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos estar muy seguros, muy convencidos, pero a través de lo que la Biblia nos dice, que hay evidencias que confirman que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hay evidencias precisas, hay evidencias, hermanos, que no se pueden ocultar. En algún momento nos
nos han mencionado un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. En algún momento, si usted tiene tiempo de agarrar su celular, puede, y yo también, en algún momento, si me da el tiempo de agarrar mi celular, puedo buscarlo en el Google y ponerle evidencias que exigen un veredicto. Y allí, hermanos, un personaje dijo: lo primero que voy a desmentir de Cristo es que haya resucitado. Lo primero que voy a echar abajo de esta gran mentira es que haya resucitado al tercer día. Yo me imagino que esta persona hasta diría: pero qué atrevimiento de pensar que alguien resucitó al tercer día, y más aún que se fue al cielo, ¿no? Entonces, este personaje hizo mucha búsqueda, hizo muchas cosas para tratar de esclarecer que Jesucristo no había resucitado. Y bueno, pues por eso el nombre de este libro, porque resulta que todo lo contrario, ¿qué descubrió, hermanos? Todo lo contrario, que las pruebas son claras y precisas, históricamente, teológicamente, culturalmente. Las pruebas, las evidencias son claras de que Cristo vino y resucitó. Amén. ¿Está usted gozoso, hermanos, por esto? Porque nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, fuéramos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hacemos nosotros aquí? Ni tampoco pudiéramos entonar, como ya les dije, un canto, un coro muy alusivo a la fecha también, ¿no? Podría ser: un Cristo vivo llevo en mi pecho, ¿sí? Hermanos, entonces vamos a considerar unas citas solamente en donde se nos dan las evidencias, donde a Dios le plació dejarnos en la Santa Biblia las evidencias de que nuestro Salvador resucitó. Voy a pedirle a mis hermanas que busquen Mateo 16:4, mis hermanos varones, mis hermanas Marcos 16:4, Marcos 16:4, mis hermanas damas, mis hermanos varones, Mateo 28:2 y 3. Los músicos van a buscar Marcos 16:6 y los jóvenes van a buscar Marcos 16:9 y 10. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar, hermanas. Dice de la siguiente manera: pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Amén. Solamente ese versículo. Mis hermanos, Mateo 28:2 y 3. Amén. Los músicos, Marcos 16:6. Amén. Y mis hermanos jóvenes van a leer Marcos 16:9 y 10. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, nosotros acabamos de leer, ¿sí? Todos nosotros una cita en el cual se nos muestra cómo la tumba estaba vacía, ¿sí? Se nos muestra, hermanos, una evidencia, y había allí testigos presenciales, ¿sí? Testigos físicos de lo que había sucedido ese día, esa mañana. Algo, hermanos, que hasta la tierra misma da testimonio de lo que sucedió, porque en uno de los pasajes dice que hubo un terremoto, ¿sí? La piedra, hermanos, el ángel había removido la piedra, la gran piedra, dice,
la piedra que era muy grande, el ángel la había removido. ¿Por qué removió el ángel la piedra? Porque Jesucristo necesitaba que le ayudara ahí, que echaran fuerza los dos para quitar esa gran piedra. El ángel, dice la palabra de nuestro Dios, movió esa piedra porque era necesario que hubieran testigos visuales de que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba adentro, que nuestro Señor Jesucristo ya había vencido a la muerte. Era necesario que el ángel retirara esa piedra y que quedara plasmado aquí en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vive, que nuestro Salvador vive, y que nosotros, hermanos, no necesitamos que nadie nos mire con tristeza, con miseración, ¿sí? Nadie, porque nosotros estamos seguros en lo que hemos creído, porque nosotros mismos lo hemos leído, como la palabra de Dios nos muestra de manera perfecta que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte con poder, ¿sí? Y eso, hermanos, es algo que para nosotros nos llena de felicidad, nos llena de gozo, ¿sí? Saber que hubieron testigos de lo que nosotros creemos, hubieron testigos, ¿sí? Llegaron las mujeres, estaba allí el ángel sentado y les dijo: mirad, ¿a quién buscáis? ¿A Jesús de Nazaret? ¿A quién buscáis? No está en este lugar, ha resucitado. Porque también es otra historia que ha salido para poder destruir esto que el Señor Jesucristo hizo, y es que las mujeres habían llegado a una tumba equivocada. Sin embargo, el ángel muy claramente les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús, no está aquí, ha revivido. Entonces, una vez más, hermanos, nosotros sabemos y estamos con esa convicción. Pero esa convicción, hermanos, en este día, en esta hora, vamos a hacerla más grande. Que esa convicción de saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo nos aliente para seguir adelante, nos aliente para ser mejores cada día, porque todos los días, hermanos, no creamos nosotros que un día necesitamos ser tocados y ser transformados solamente hoy, por decirlo así. Todos los días, hermanos, usted y yo necesitamos ser transformados todos los días. Sí, porque tenemos una personalidad, tenemos un carácter, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, ¿sí? Y todos los días necesitamos ser renovados por nuestro Dios. Pero para esto, hermanos, la seguridad de que Cristo vive debe ser muy grande en el corazón del cristiano. Porque yo he escuchado que Cristo resucitó, porque yo sé que la gran piedra fue removida. Es más, yo desde pequeñito he pintado también, he hecho manualidades con respecto a este tema, pero realmente hay un fruto en mi vida de saber que Cristo vive. Hay un fruto en mi vida de saber que Cristo venció a la muerte. ¿O es igual? ¿O soy igual? ¿O soy igual que qué? Soy igual que antes, ¿sí? Si muchos de nosotros tenemos un pasado en el cual no conocíamos a Dios, y si somos iguales ahora que digo, bueno, pues sí, verdaderamente hay evidencias claras, hay evidencias que confirman, sí, que nuestro Salvador vive, pero yo sigo siendo igual, pero yo soy igual que las demás personas, yo hago lo mismo que las demás personas, ¿sí? Es algo, lo que sucede, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo apareció a aquellas 500 personas, sí lo pudieron notar en la lectura de Primera de Corintios 15, se le apareció a 500, dice, pero solo 120 quedaron esperándole en Jerusalén, solo 120. ¿Por qué? Porque quizás en este momento, hermanos, en la mayoría de los países se está conmemorando este acto, sí, que es la resurrección de Cristo. Pero es solamente una emoción. Es más, la emoción es tan grande que hay quienes se ponen su corona de espinas,
hay quienes agarran una cruz, van avanzando hacia, no sé dónde la verdad, pero avanzan, y llegan a un lugar, caminan. ¿Por qué? Porque la emoción es grande. Hoy a las 5 de la mañana, bueno, no sé cuántas personas, pero sí yo logré escuchar, a las 5 de la mañana ya estaban como esperando, como celebrando, conmemorando esto que sucedió. Es la resurrección de Cristo, pero es solamente una emoción de saber esto. Entonces, hermanos, para usted y para mí como cristianos debe trascender a algo más que una emoción, debe trascender al amor a nuestro Dios, ¿sí? Y de ninguna manera, hermanos, que el Señor Jesucristo haya muerto y haya resucitado es para nosotros algo de derrota, de ninguna manera, ¿sí? Porque esto significa para usted y para mí que Satanás está vencido, ¿sí? Y que nosotros también somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Porque no, hermanos, no estamos en este lugar hasta el día de hoy con vida, con salud, con fuerzas para llegar a este lugar, nomás por nomás. No estamos en este lugar porque así es un culto más, un momento más. No, hermanos, es una oportunidad muy grande que el Señor nos concede para poder enderezar nuestros caminos, para poder buscarle, sí, para poder estar a cuentas con Él, para poder orar, para poder cantar y poder deleitarnos delante de su maravillosa presencia. Hermanas, también en una de las lecturas que que nosotros hicimos, nos dice la palabra de Dios que se apareció primero a las mujeres, ¿no? ¿A qué mujeres se apareció primero, hermanos? Y a María Magdalena, ¿sí? Ahora, ¿quién me quiere responder por qué se le apareció primero a las mujeres? Porque sí se le apareció primero a las mujeres. Fueron las mujeres las que llegaron muy de mañana, dice, con las esencias, ¿sí? Y bueno, se apareció. ¿Alguien que quiera decirme por qué se apareció o por qué cree usted, hermana Ade, que nuestro Señor Jesucristo resucitó y se le apareció a las mujeres? Amén, gloria a Dios, sí. Como las mujeres muy de mañana llegaron a ese lugar, esperaron que pasara el día de reposo, sin embargo, al primer día de la semana, dice, fueron a ese lugar porque llevaban esencias aromáticas, ¿sí? Así dice la palabra de nuestro Dios. Y quizás también puede ser por la sensibilidad, ¿no? Nosotras como mujeres somos un poquito más sensibles. Puede ser, ya no me crean mucho. No, puede ser, hermanos, porque también seguido de esto se le apareció también le voy a dar lectura, 1 Corintios 15:6, dice, después, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y bueno, después, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Sí, hermanos, es probable que cuando se le apareció a Pedro y a Juan, bueno, no es probable, ¿no? Ellos creyeron que se habían robado el cuerpo. Vamos a leerlo en San Juan 23. Vamos a dar lectura, hermanos, a San Juan 23. Amén. Dice la palabra de Dios, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Amén. Pero cuando dice y creyó, ellos creyeron, hermanos, que se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso habían creído ellos cuando llegaron al lugar y no le encontraron, y encontraron solamente, dice, los lienzos, ¿sí?
Bueno, vamos a dar lectura, hermanos. Estos pasajes que nosotros hemos leído son, hermanos, evidencias claras para poder tener claro nosotros y también para poder compartir nosotros esta doctrina, la cual, hermanos, es la base de nuestra fe, ¿sí? Es la base de lo que nosotros predicamos, hermanos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hermanos, por donde se mueve, vamos a decir así, la vía, este es el camino, ¿sí?, por el cual nosotros andamos. Creemos en la muerte de Cristo, pero creemos también que con gran poder al tercer día resucitó y que un día estaremos con Él, porque a esto nos lleva también, hermanos, este tema, el considerar que un día estaremos con nuestro Salvador, ¿sí? Porque este es el mérito que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Estamos en 1 Corintios, hermanos. Si se encuentran todavía en la lectura, les voy a pedir que sigan la lectura del 14 al 19, aunque ya lo leímos una vez, para tener claro esta parte. Allí ustedes pueden dar lectura en sus lugares. 1 Corintios 15, 14 al 19, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. ¿Sí? Hermanos, nosotros debemos dar el valor adecuado, ¿sí?, a la resurrección de Cristo. Es el valor, hermanos, que nosotros debemos tener en nuestros corazones, de saber que tenemos esta doctrina, la cual la palabra de Dios nos las enseña una y otra vez, de manera que no haya dudas, ¿sí? Aquel que duda es porque conscientemente quiere dudar. Aquel que se dedica a inventar otras teorías es porque voluntariamente no quiere creer en Dios, porque no sé si ustedes saben, pero hay muchas personas, muchos científicos, mucha gente detrás de este suceso. Hay muchas personas detrás de esto que es la resurrección de Cristo, ¿sí? E intentan negar de alguna manera. Por ejemplo, hay un personaje, filósofo, científico, no sé qué más haya sido, que dice que el que muchas personas crean en Dios no significa que Dios exista. Es una persona que se apellida Russell, y hay otra persona que dice también, otro filósofo, que el cristianismo es algo que como que vuelve torpe a la persona, ¿sí? Que el cristianismo es algo que entorpece, así vamos a decirlo, a las personas, porque hay muchos pensamientos acerca de esto. No vayamos a pensar que todos, así como está de claro aquí, hermanos, nosotros decimos, sí, claramente Cristo resucitó, ¿verdad? Nosotros en nuestra mente decimos, pues sí, es claro, Cristo resucitó. Pues ni tan claro, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que todas las personas puedan comprender qué conlleva esto. Sí, porque como en un principio les mencionaba, nos debe mover y nos debe llevar a algo más que solo creer, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, hermanos. Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo murió por nuestras culpas y pecados,
y resucitó para nuestra justificación. Sí, esto es, hermanos, para que nosotros podamos vivir desde este momento. Nosotros, hermanos, tenemos que verlo de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo murió para limpiarnos de todo pecado y para que nosotros viviéramos en el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, nosotros no vamos a esperar y decir, bueno, cuando el Señor Jesucristo venga y seamos arrebatados, y entonces comenzaremos allá a vivir una vida de gozo, una vida en la cual estaremos alabando siempre a nuestro Dios. Sí, es verdad que allá estaremos eternamente y para siempre con nuestro Salvador, pero desde este momento, hermanos, nosotros que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo y que con mucha convicción y seguridad hemos aceptado también, reconocido que nuestro Señor Jesucristo vive, es desde ahora en el cual nosotros, hermanos, nuestra vida debe estar llena de gozo, debe estar llena de paz, sabiendo que nosotros tenemos esta dicha, gozamos esta dicha de que adoramos a un Dios vivo, ¿sí? De que no buscamos a un Cristo crucificado, nosotros no adoramos ni cantamos a un Cristo que quedó allá en la tumba, no, de ninguna manera. Por eso, hermanos, ustedes y yo, cuando estamos en este lugar y nos disponemos de corazón a orar, a cantar, a escuchar la palabra, nuestro corazón siente, sí, nuestro corazón se estremece, nuestro corazón, hermanos, es algo inexplicable lo que puede llegar a sentir, sí, cuando tenemos esa comunión con nuestro Dios. Y sabe, hermano, ¿por qué nosotros logramos tener esta comunión? Porque Jesucristo resucitó. Porque si no, ¿qué buscáramos nosotros? Porque si no, nosotros, ¿qué valor tuviera nuestra doctrina? Somos los únicos, hermanos, que estamos, los únicos en el mundo, ¿sí?, de esta doctrina del cristianismo, que podemos celebrar la resurrección del fundador de esta palabra, hermanos. Porque nadie más puede decir, falleció el fundador y vamos a celebrar que resucitó. ¿Existe algo parecido a esto? No existe nada parecido a esto. Solamente Cristo, hermanos, es el único que pudo vencer la muerte con poder. Y por eso nosotros, hermanos, estamos en este lugar gozosos. Por eso nosotros en nuestro corazón, hermanos, todos los días, yo sé que usted, al igual que yo, todos los días vamos a sentir ese deseo por buscar a Dios. Sí, todos los días vamos a sentir ese deseo de ser mejores. Porque yo sé que cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros no desconocemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Nosotros no lo desconocemos. Aquí en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra mente, cuando nosotros hacemos algo que no está bien, hay algo que nos dice, hay algo que nos hace sentir un peso aquí en el corazón, ¿sí? Porque sabemos que el creer en un Dios vivo implica presentarnos delante de Él con unas vidas agradables, ¿sí? Con una vida agradable delante de Él. Hermanos, no sé si ustedes han escuchado un coro que se llama Celebrad a Cristo, celebrad. ¿Lo han escuchado, hermanos? Vamos a entonarlo para gloria a nuestro Dios. Celebramos que el Señor resucitó y por siempre vivirá. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón debe ser una fe viva, debe ser una fe, hermanos, que todos los días vaya creciendo con la ayuda de nuestro Dios, ¿sí? Porque quien recibe, hermanos, esta doctrina, quien recibe y acepta esta doctrina, debe vivir también una vida diferente. Esto nos debe quedar claro, hermanos, a cada uno, ¿sí? El que recibe esta palabra de la resurrección de Cristo debe tener una vida transformada. No podemos decir, o no puedo yo decir, hermanos, que yo creo en la resurrección de Cristo, que estoy segura que Cristo vive y que celebro que Cristo vive, si mi vida no es transformada, si mi vida, hermanos, no ha tenido algo diferente
en el transcurrir de los días, en el transcurrir de las semanas. Es cierto, hermanos, como seres humanos nosotros tenemos muchos errores, muchas fallas. Sin embargo, necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios, porque Él vive, Él nos puede ayudar, porque Él está con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, a partir del pecado original, ¿sí?, entra en el hombre la muerte espiritual y la muerte física. Como ustedes saben, hermanos, cuando allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, desde ese momento hay muerte espiritual y muerte física en el hombre y en toda la raza humana, ¿sí? Sin embargo, hermanos, ¿qué beneficio tiene a mi vida que Cristo haya resucitado? ¿Qué beneficio tiene en la vida del cristiano que Cristo haya resucitado? Porque nos queda claro y creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, que Él ha resucitado, nos queda claro. Pero ¿qué beneficio tengo yo como cristiano, como cristiana? Vida eterna, resurrección, esperanza, amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, en gloria a Dios, sí. Si Cristo no hubiera resucitado, allí hubiera quedado todo. Fuera nuestra fe, y alguien más podría seguir con esta esperanza, con esta doctrina de la palabra de nuestro Dios, que estaríamos aún en nuestros pecados. Pero hay muchos beneficios, hermanos, y como ya los mencionaron ustedes mismos, hay muchos beneficios para usted y para mí, que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, haya vencido. Y también, hermanos, algo muy importante, amén, gloria a Dios, sí, podemos entrar al reino de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Y también, hermanos, podemos estar en este culto de manera especial. No estamos en este lugar de manera superficial, hermanos, porque Cristo vive, es que nuestro espíritu da testimonio, hermanos. Porque Cristo vive, es que nosotros podemos gozar de una comunión con Él, ¿sí? Porque Cristo vive, hermanos, es que en esta mañana nosotros nos gozamos de estar en este lugar, de manera que vemos y sostenemos y compartimos también esto que nosotros leemos en la palabra de Dios, es una realidad en nuestras vidas, por nuestro propio testimonio, por lo que nosotros sentimos, ¿sí? También por todo lo que hemos considerado, pero sobre todo porque nosotros mismos le hemos sentido, amén. ¿Usted le ha sentido en esta mañana a Dios? ¿Usted ha sentido en su corazón la presencia de Dios? Amén, gloria a Dios. Ese es uno de los muchos privilegios, hermanos, que nosotros podemos gozar gracias a nuestro Salvador. Dice la palabra también, primicia de los que durmieron. Dice, ¿qué, hermana Ilse, usted podría decirnos alguna idea por qué dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es primicia? Primicia, dice la palabra de nuestro Dios, donde nosotros acabamos de leer, es el 20, dice, ya lo leímos 2, 3 veces, hermanos, en 1 Corintios 15 estamos, 15 del 1 al 23, ¿sí, hermano? Gloria a Dios, aleluya, sí, dice la palabra de nuestro Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, es el primero que ha resucitado, y ejemplo, hermanos, que nosotros también un día resucitaremos, ¿sí? Así lo creemos en nuestro corazón, hermanos, que un día nosotros también, así como Él resucitó, nosotros seremos, estos cuerpos serán transformados, ¿sí? Serán capacitados, estarán aptos para vivir eternamente con Él. También, hermanos, de la manera que Él resucitó, así donde Él fue, nosotros iremos, ¿sí? Así también lo que Él hace, que es estar con el Padre, un día también nosotros estaremos. Es uno de los beneficios, hermanos, que nosotros gozamos gracias a nuestro Señor Jesucristo, y Cristo es la garantía, ¿sí?, de que nuestra resurrección es un hecho, ¿sí? Cristo es la garantía de que nadie se puede, cualquiera puede decir que estamos mal en creer que nosotros vamos a resucitar un día, que estamos equivocados, que un día nosotros podemos resucitar para estar allá con Dios. Sí, bueno, cualquiera lo puede decir. Sin embargo, nosotros, hermanos, estamos convencidos en nuestro corazón de que gracias a Cristo esto será posible. Que no haya duda en nosotros, hermanos, porque hemos escuchado
yo no he estado en así cuando los hermanos o las personas fallecen, pero siempre no hay seguridad porque no sabemos hacia dónde vamos quizás, y siempre la muerte para el ser humano es algo que desconoce, ¿sí? Y entonces, bueno, yo he escuchado que el hermano dice cuando les preguntan, bueno, ¿estás preparado para la muerte? Y a veces dicen no, pero esto sucede, hermanos, y nosotros en algún momento tenemos que pasar esta situación. Claro, si Cristo no viene antes, tenemos que pasar esta situación. Y esto, hermanos, podemos guardarlo en lo profundo de nuestro corazón. Nuestra resurrección es un hecho. Ciertamente este cuerpo morirá, pero resucitaremos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, ¿sí? Por esa razón, hermanos, nosotros debemos estar seguros de que así sucederá en el día que tenga que pasar. También, hermanos, sí, hermanos, muy buen punto de nuestro hermano. Ciertamente nosotros, como decíamos al principio, si hemos creído en esto que la palabra de Dios nos dice, nuestra vida debe ser todos los días renovada. Todos los días nuestra vida debe mostrar evidencia de que lo hemos aceptado, ¿sí? Para poder decir que resucitaremos gracias a este sacrificio, ¿sí? Porque no nada más vamos a pensar que creemos y que vamos a resucitar un día para estar con Dios, porque pues claramente la palabra de Dios nos dice que es necesario que nuestra vida sea agradable delante de Él, ¿sí? Es necesario para todos nosotros reconsiderar nuestras vidas, reconsiderar cada camino que hemos tomado, sí, cada decisión que hemos tomado en nuestra vida podemos reconsiderarla, y este es el tiempo, sí, no estamos fuera de tiempo, hermanos, porque mientras tenemos la vida, el Señor nos concede esta oportunidad, sí, de poder enderezar nuestros pasos, de poder buscarle, por muy fuerte, por muy difícil que venga la prueba, que venga la lucha. Ciertamente, pues a veces nos sentimos desmayados espiritualmente, a veces nos sentimos quizás decaídos, ¿no? Espiritualmente. Sin embargo, Dios ha sido bueno, porque hasta el día de hoy nos concede estar aquí, porque no hay nada mejor, hermanos, para cada uno de nosotros que poder estar en este lugar y considerar su palabra maravillosa, y sobre todo poder celebrar que Cristo vive. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Sí, entonces, hermanos, todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros que aceptamos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y que todos los días, hermanos, vamos a buscar de Dios, ¿sí? Siempre, todos los días vamos a buscar agradarle solamente a Él, porque no buscamos tampoco agradar a alguien más, sino buscamos agradar solamente a Dios, ¿sí? Ese es el propósito. No piense usted, o no voy a pensar yo, no, yo no voy a andar haciendo lo que este dice, yo no voy a andar haciendo lo que esta dice, ni mucho menos voy a hacer porque ella quiere o porque él quiere, no, porque queremos agradar a Dios. Por eso, ¿sí? Y son los cambios, hermanos, en la vida de cada persona. Los cambios a veces son difíciles, ¿sí? Un cambio que quiera usted poner como ejemplo, o sea, a lo mejor puede ser que en esta temporada de calor, pues a mí me gustaba una cerveza bien fría, digamos, ¿no? O sea, y ahora ya, o sea, son cambios en mi vida que cada uno va a considerar, que cada uno, porque digo, nada más es por mencionar un ejemplo, hermanos, hermanas, ustedes y yo, y ustedes varones, ustedes saben lo difícil que es poder ir en el camino del Señor, poder ir en el camino de Dios, evitando toda mancha y toda arruga en nuestra vestidura, ¿sí? Porque a veces queremos nosotros caminar, pues, derechitos, digamos, pero resulta una cosa, resulta otra, que tú me dijiste, que yo te dije, que ahora verás, y bueno, resultan muchas cosas. Es solamente un ejemplo el que yo puse, pero son muchas cosas que nosotros debemos considerar de manera personal, ¿sí? Para poder agradar a Dios y poder estar un día con Él y poder gozar un día con Él, ¿sí? Que quede claro esto, hermanos, Cristo resucitó, ¿sí? Para darnos vida eterna, siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él y podamos amarle, ¿sí? Bueno, vamos, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, hermanos, en los últimos versículos
el que estamos de 1 Corintios 15, 22 y el 23. El 21 al 23, hermanos, vamos a dar lectura nuevamente, son los últimos versículos. Dimos lectura cuando iniciamos en 1 Corintios 15. Dice la palabra de Dios, 21 al 23, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermanos, ya por último, dice la palabra de nuestro Dios, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó primero, sí, estamos seguros de esto y también estamos seguros de lo que viene para nosotros, pero los que son de Cristo, lo que ya mencionaba hace un momento nuestro hermano, solamente aclarar que los que son de Cristo y los que hemos de caminar en este camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, sí, porque nosotros, hermanos, el hecho de que nuestro Salvador haya salido victorioso, también a nosotros nos lleva en victoria. También a nosotros, hermanos, esta es la herencia para cada uno de nosotros, sí, que somos victoriosos en todo lo que hacemos. Y en esta hora yo le invito, hermanos, que no nos retrocedamos de ninguna manera. Si en algún momento fuimos lo que fuimos, hicimos tantas cosas malas, deshonrosas, sí, que de ninguna manera, hermano, nosotros retrocedamos, sino por el contrario, podamos seguir adelante. Pensando en esto, la victoria ya nos las dio nuestro Salvador. Nos las dio, hermanos, precisamente cuando venció a la muerte, y así, hermanos, el enemigo de nuestras almas está vencido. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, nuestro hermano pastor, para continuar. Gloria a Dios, amén. Hermanos, este asunto es algo muy amplio, el asunto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bastante amplio, hermanos, que viene a ser uno de los puntos bases de la fe cristiana. Desde el momento que nosotros, hermanos, anhelamos la salvación, tenemos que creer en todo ello. Porque Jesucristo le dice a Nicodemo, hermanos, en el capítulo 3 de San Juan, de cierto te digo, ¿sí?, que tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y dice en Romanos 10, 9, si confesares con tu boca, fíjese bien, y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y luego ¿qué dice? Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Para que usted y yo, hermanos, alcancemos salvación, tenemos que creer en Cristo, porque Cristo murió por mis pecados. Amén. Así dice Corintios 15:3. Cristo murió por mis pecados. Luego debo de creer que Cristo fue sepultado. Y en tercer lugar debo de creer que Dios le levantó de los muertos, que Cristo resucitó. Si yo no creo, hermanos, en la obra completa de Cristo Jesús, no hay salvación. Así de simple, no hay salvación. Si creo una parte y la otra parte nada más, no, dice que tengo que creer en todo esto, dice Romanos 10:9, para ser salvo. Si yo creo que Cristo murió, pero no creo que Cristo resucitó, ahí quedó incompleta mi fe, ¿sí? Porque nosotros confesamos por la fe que un día nos levantaremos de la tumba. ¿Cómo? Como Cristo fue levantado. Nos levantaremos nosotros también. Gloria al Señor. Vamos a cantar una preciosa alabanza, hermanos, para continuar en el culto de este día, hermanos. ¿Cuántos creen que resucitarán para salvación y vida eterna? Sí, porque esto es lo que tenemos que declarar, que todos los seres humanos resucitarán, pero unos, dice la palabra, resucitaremos en la primera resurrección. ¿Cuándo sucede la primera resurrección? Cuando Cristo venga. Ahora usted su Biblia en 1 Corintios, donde estamos, capítulo 15. Gloria al Señor. Veamos, hermanos, los beneficios de la resurrección de Cristo. Capítulo 15, versos 51, 58. Capítulo 15, verso 51 al terminar. Dice la palabra del Señor,
a Dios de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Dónde está la victoria de Cristo? ¿Qué parte de las etapas del sacrificio encontramos la victoria de Cristo? Fíjense en qué importante es que nosotros comprendamos este asunto, hermanos, porque grandes hombres en el transcurso de la historia han muerto, hermanos, habiendo dado a la humanidad una manera de creer. Ejemplo, tenemos a Confucio, ¿sí? Aquel hombre que enseñó, hermanos, a diferentes personas a creer. Prácticamente es la religión de los chinos, el budismo, y mucha gente cree en el budismo. Nosotros cuando hablamos de esto pensamos que están del otro lado, en el otro continente. No, están en nuestra zona, aquí en nuestra zona, en la costa están. Si usted no sabe, aquí en la costa tienen su centro de reunión nacional, en donde hacen su congreso nacional, aquí en la zona de la costa, ¿sí? El budismo. Confucio lo enseñó, pero Confucio murió. Él murió y no vio la resurrección. Tenemos a Mahoma, otro gran líder religioso, que enseñó también su doctrina. Es un personaje que el 40% aproximadamente de la población mundial sigue en su doctrina, pero también murió. Y es cierto que dicen los historiadores que en su tumba hay letras de oro, que dice: aquí yace el cuerpo de Mahoma. Letras de oro, imagínense. Los historiadores dan testimonio de esto. Entonces, los diferentes fundadores, hermanos, de religiones, de maneras de pensar, han muerto. No se equivocó entonces aquel hombre, el sabio Gamaliel, cuando les da el consejo a los del concilio y les dice: déjenlos. Cuando Pedro y Juan estaban predicando en el nombre de Jesús, déjenlos. Si es de Dios, la obra va a permanecer, y si no es de Dios, la obra se va a desvanecer, como ha pasado con muchos, ¿verdad? Como ha pasado con los que han sido antes que Jesús, quizás dijo él. Hermanos, mas el fundador de la iglesia, que es Jesucristo, hermanos, él habló de la resurrección. Antes de su muerte habló de la resurrección. En San Juan 11:25, él dice con toda convicción: yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo han leído alguna vez? Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo en San Juan 11:25. Si él hubiera subido a la cruz y hubiera muerto, y después dice la Escritura que un hombre llamado, se llamó el hombre que bajó a Jesucristo de la cruz, José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Bajó el cuerpo y lo llevó a un sepulcro nuevo que tenía labrado en unas piedras. Si el cuerpo de Jesús hubiera quedado en el sepulcro, ¿cree usted que la doctrina de la que él había hablado en San Juan 11:25 hubiera realmente efecto? ¿Era realmente válida? Amén. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, aquello hubiera quedado anulado. Mas fue validado. Fue validado, ¿sabe por qué? Porque Jesucristo sí resucitó, dice la palabra. Y los apóstoles dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dan testimonio, dice las Santas Escrituras, ahí en Hebreos capítulo 10:12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿En dónde se sentó Cristo? A la diestra de Dios. Si Cristo no resucitó, ¿cómo pudo haberse sentado a la diestra de Dios? Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios. La palabra da testimonio. Esteban mismo da testimonio antes de su muerte y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Da testimonio. Con estos testimonios, hermanos, quedan anulados aquellos inventos, aquellas hipótesis que se levantaron acerca de la resurrección de Cristo, porque decían aquellos hombres: los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Así decían, dice la palabra. Robaron el cuerpo de Jesús. Y ya la hermana decía sobre la otra hipótesis: las mujeres se equivocaron de tumba. Fueron a una tumba vacía, nueva. No, Cristo se levantó de entre los muertos. De esto dan testimonio los apóstoles cuando en Hechos 1, del 1 al 11, son citados por Jesucristo al monte y ahí ven a Jesucristo y lo ven ascender a los cielos, subir a los cielos, un Cristo resucitado. Y dos ángeles se paran junto a ellos y les dicen: ¿qué estáis mirando al cielo? A este Jesús que habéis ir al cielo, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. Hermanos, el enemigo ha querido quitar de las Escrituras, arrancar de las Escrituras el testimonio de que Cristo resucitó. Porque sabe que si usted y yo echamos abajo nuestra fe acerca de la resurrección, no tendremos más que una muerte en nuestros pecados. No hay esperanza para nosotros, más que morir como muere. ¿Qué será? ¿Quién muere así sin esperanza? Hermana Hortensia, ¿quién muere así sin esperanza? ¿Quién muere sin esperanza? Los miles de pollitos que mueren diario, ¿verdad? Sin esperanza. Los miles de animalitos que mueren diario sin esperanza. Si nosotros no tuviésemos esperanza en la resurrección, moriríamos como muere un animalito. Se acabó, no. Pero nosotros tenemos esperanza de resurrección. Amados jóvenes, hermanos, tenemos esperanza de resurrección. Que quiero que sepan que el hombre tiene solamente dos opciones en el destino eterno: vida eterna con Cristo en el reino de los cielos, a través de la resurrección, o existencia en un tormento eterno, porque no le podemos llamar vida a esa existencia, es una muerte eterna. Cuando, habiendo escuchado las palabras de salvación, rehusamos voluntariamente el perdón de nuestros pecados y la vida que Cristo nos ofrece. Y entonces estaremos existiendo eternamente en condenación, alejados de Dios. Amados hermanos, esto no debe de ser para nosotros un juego. Todas las mañanas cuando despertamos vemos las noticias que alguien ha fallecido. Algunos han fallecido. Y lo cierto es que el próximo puede ser usted o yo. Porque nuestra vida, la chispa de la vida se puede apagar en cualquier momento. Preocupante aquí es: ¿ha creído en Cristo para la resurrección de vida eterna? ¿Se esperará hasta la resurrección de los pecadores? Porque dice la Escritura en San Juan 5:28, me parece: vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, una para vida y una para condenación. Este es el tiempo que nosotros nos aferremos a la resurrección de la vida eterna. Dice la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Usted y yo anhelamos la primera resurrección, ¿verdad? Anhelamos la primera resurrección,
No queremos la segunda resurrección porque es para condenación. Nosotros queremos vida con Cristo en el reino de los cielos. Amén.